En esta primera parte vamos a ver cómo podríamos determinar si una determinada población, en este caso una población compuesta por 500 valores de variable, se puede considerar si tiene o no distribución normal, sin emplear métodos estadísticos complejos como veremos más adelante, que pueden ser las pruebas de hipótesis. Una de las maneras más intuitivas o más sencillas de poder hacerlo es tomar el conjunto de datos y pedir que nos dé un histograma, ¿no? Que construya un histograma. En este caso vemos que la forma del gráfico es acampanada, pero con eso no basta para decir si tiene o no tiene distribución normal la población que estamos analizando. Sería conveniente también, por ejemplo, calcular el coeficiente de asimetría usando la función coeficiente.asimetría y seleccionando todos los datos, que en este caso al darme menos 0,04 podemos considerar que la distribución de estos datos es simétrica. Y si sumamos el coeficiente de kurtosis que se hace con la función kurtosis, vamos a poder determinar que con un menos 0,003 la distribución de esta población que estamos analizando es mesocúrtica, entendiendo que si el gráfico es acampanado, el coeficiente de asimetría me da cercano a 0 y lo mismo que la kurtosis, vamos a poder suponer, a priori, que esta población tendría distribución normal. Vamos a ver cómo podemos hacer para determinar un intervalo de confianza para la media, considerando esta población que acabamos de probar que tiene distribución normal, bajo el supuesto de que el desvío poblacional es conocido y que en este caso va a ser igual a 3. Entonces, ¿la población es normal? Sí, dijimos que sí. Suponemos que el desvío es de 3 y vuelvo a aclarar, este es un supuesto que puede estar dado por el problema o se tiene de investigaciones previas, investigaciones pasadas, con lo cual tendremos un valor de desvío poblacional y vamos a suponer que el nivel de confianza con el que trabajaremos es de 0,95. Entonces, si yo quiero hacer un intervalo de confianza para la media, lo primero que correspondería hacer es tomar una muestra aleatoria. Venimos a datos, análisis de datos, venimos a muestra y para nuestro ejemplo vamos a seleccionar todos los datos de la población sin indicar que hay rótulos, porque en este caso no hay ningún título que implique el rótulo, y vamos a tomar una sola muestra de, en este caso, tamaño 50. Y le vamos a pedir que nos brinde la muestra acá. Acá tenemos nuestra muestra de tamaño 50. Cada persona que tome una muestra tendrá un valor distinto porque es una muestra aleatoria. Y comenzaremos a completar con algunos valores para hacer la estimación por intervalo. Datos de la muestra tamaño 50. Media muestral, calcularemos el promedio de esta muestra, que nos da en este caso de 30,114. El desvío muestral, testbest.m, que me va a dar en este caso de 3,40. Y vamos a suponer, o mejor dicho, vamos a saber que la distribución de la media muestral va a ser normal. ¿Por qué? Porque la población tiene distribución normal y en este ejemplo, en este caso, decimos que el desvío poblacional es igual a 3. Entonces, teniendo los datos de la población que me permite determinar la distribución de la media muestral y los datos que pudiéramos obtener de la muestra, vamos a poder determinar algunos valores que nos van a permitir llegar a la estimación por intervalo. Para empezar, el factor de confianza. En este caso, si nosotros vamos a buscar el factor de confianza, sabemos que no vamos a emplear propiamente dicho el 0,95, sino por lo que leímos en la bibliografía, vamos a tener que buscar el 0,975. Este valor lo podemos buscar como el fractil dentro del Probability Distribution, o incluso podemos buscar como, usando acá la distribución normal estandarizada, de imp.norm.estandarizada 0,975, que en este caso nos va a dar 1,95 o 1,960. El error de muestreo, vamos a ver que se va a calcular haciendo, o el margen de error, ese factor de confianza que acabamos de averiguar, por el valor del desvío estándar, que en este caso es el poblacional,
dividido la raíz del tamaño de muestra. Todos estos son conceptos que están explicados en la bibliografía. Simplemente vamos a ver cómo se determina el error de muestreo, que en este caso es de 0,83. Entonces, si yo quiero averiguar cuánto vale el límite inferior de la estimación por intervalo de la media, vamos a ver que va a ser la media muestral menos el error de muestreo, y si quiero averiguar el límite superior, va a ser la media muestral más ese margen de error o error de muestreo. Entonces vamos a decir que con una confianza del 95%, se estima que el intervalo 29,28-30,94 podría cubrir el verdadero valor de la media poblacional. En un segundo ejemplo, podemos considerar que la población sigue teniendo distribución normal, pero que en este caso no nos brindan el dato del desvío poblacional. Si llegara a pasar eso, lo que vamos a tener que hacer es trabajar con los datos que se obtienen a partir de la muestra. Entonces, con una confianza del 95%, vamos a empezar a determinar cuáles serían los valores que me van a permitir calcular el intervalo de confianza. Puedo tomar una nueva muestra, acá está la muestra anterior, pero puedo decirle al Excel que calcule una nueva muestra, simplemente aceptando que reemplace los valores, y digo, el tamaño de muestra es de 50, la media muestral lo voy a sacar con el promedio de estos valores, el desvío muestral va a ser el desbest.m, fíjense cómo la media muestral cambió, antes nos había dado de 31 y ahora nos da de 29, incluso el desvío es menor, y en este caso, la media muestral va a tener distribución t-de-student porque la población tiene distribución normal, pero el desvío que tenemos como dato es el muestral. Entonces, ¿en qué me va a cambiar esto? En que voy a seguir buscando en el factor de confianza el 0,975, pero en vez de usar la función que me permite hallar el percentil de la distribución normal, vamos a usar la función correspondiente a la t-de-student, porque la media muestral va a tener distribución t-de-student. En este caso vamos a usar el 0,975 con n-1 grados de libertad. Si mi muestra es de tamaño 50, lo voy a estar buscando con 49 grados de libertad. 2. El error de muestreo, la misma lógica. Factor de confianza por el desvío que tenga como dato, en este caso 2,93, dividido la raíz cuadrada del tamaño de muestra, que en este caso es de 50, obteniendo un error de muestreo de 0,84. Finalmente, vamos a ver que si quiero averiguar el límite inferior, es la media muestral menos el margen de error, y si quiero averiguar el límite superior, es la media muestral más el margen de error. Con lo cual vamos a decir que con una confianza del 95%, se estima que el intervalo 28,65-30,34 podría cubrir el verdadero valor de la media poblacional. En este siguiente ejemplo, si bien habíamos podido demostrar previamente que la población tiene distribución normal, vamos a suponer que la población en realidad no tiene distribución normal y que tampoco conocemos el desvío poblacional. Seguiremos haciendo la estimación con una confianza del 95% y tomaremos una muestra de tamaño 50, lo suficientemente grande para aplicar el teorema central del límite. Pero vamos a arrancar con estos supuestos y volveremos a tomar una muestra para ver qué valores obtenemos. Damos las mismas opciones, calculo el promedio muestral, en este caso con todos estos datos, calculo el desvío muestral con todos estos datos, y acá la distribución de la media muestral va a ser normal, pero aproximado. Aproximado, no va a ser específicamente normal. ¿Por qué? Porque estaremos aplicando por aplicación del teorema central del límite. ¿Qué es lo que nos dice este teorema central del límite? Que no importa qué distribución pudiera tener la población, si la muestra es lo suficientemente grande,
la media muestral va a tener distribución normal. Entonces, el factor de confianza que sabemos que va a tener distribución normal, lo vamos a determinar vamos a buscar el percentil de la distribución normal. En este caso, de 0,975, porque si la confianza es de 0,95, yo tengo que buscar 0,975. Incluso podríamos cambiarlo. La confianza podría ser de 0,99 y yo sé que acá tengo que buscar 0,995. Modificando acá el valor, 0,995. ¿Por qué esto es así? Para eso tenemos el material bibliográfico en donde se explica de dónde surge este valor llamado factor de confianza. Entonces, si el factor de confianza lo multiplicamos por el desvío estándar y luego lo dividimos por la raíz cuadrada del tamaño de muestra, vamos a tener el famoso margen de error o error de muestreo, haciendo posible determinar el límite inferior tomando a la media muestral y quitándole ese margen de error, y el límite superior tomando la estimación puntual de la media sumándole ese margen de error. Con lo cual podremos concluir que con una confianza del 95%, se estima que el intervalo 29,1331 cubriría el verdadero valor de la media poblacional.